Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy. Hoy es sábado, creo, sí, hoy es sábado. Vamos a leer esta reflexión bonita que hoy Dios nos regala. Les habla César Arturo Arias, yo soy laico de la Iglesia Católica, soy de la Unión Valle y desde un tiempo para acá he venido predicando la palabra de Dios. Anteriormente me daba miedo predicar la palabra de Dios y admiraba mucho a los pastores de las iglesias porque creía que sabían muchísimo sobre la Biblia y todas esas cosas, pero luego, después de haber descubierto los videos del padre Luis Toro, que es a quien yo le quiero referirle a ustedes, de que se vean los videos del padre Luis Toro, sobre todo los protestantes, claro que los católicos también, para que afiancen su fe y vean cuál es la verdad que está escrita en la Biblia. Y que eso que durante 500 años nos vinieron infundiendo las sectas protestantes y nosotros creíamos que pertenecer a cualquier iglesia, eso era lo mismo porque era el mismo Dios, el Dios católico es el mismo Dios de los pentecostales, es el mismo Dios de la luz del mundo, el mismo Dios de los adventistas, y no es así, no es el mismo Dios. Solo hay un Dios y ese Dios es para los que le obedecen. Los demás que pretenden creer que es Dios el que los ilumina, quiero decirles que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz para confundir sus mentes y llevarlos al abismo. El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz y está escrito en la Biblia. Por lo tanto, a veces ustedes se sienten iluminados, se sienten que es Cristo el que le está hablando y resulta que no es Cristo. Es el mismo Satanás disfrazado de ángel de luz, haciéndole creer que aleluyando a Cristo, alabando a Cristo, glorificando a Cristo, está con Cristo, y no lo son. Esto que yo digo es una cosa terrible, pero si la digo es porque está escrito en la Biblia, así es que no son palabras mías. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Éxodo 12, del 37 al 42. Noche en que el Señor sacó a Israel de Egipto. En aquellos días los israelitas marcharon de Ramsés hacia Sucot. Eran 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, y les seguía una multitud inmensa con ovejas y vacas y enorme cantidad de ganado. Conocieron la masa que habían sacado de Egipto haciendo hogazas de pan ácimo, pues no había fermentado, porque los egipcios los echaban y no los dejaban detenerse, y tampoco se llevaron provisiones. La estancia de los israelitas en Egipto duró 430 años. Cumplidos los 430 años, el mismo día salieron de Egipto las legiones del Señor. Noche en que veló el Señor hasta sacarlos de Egipto, noche de vela para los israelitas por todas las generaciones. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Datos curiosos que nosotros no lo sabíamos. Por ejemplo, yo esta semana decía que eran 400 años. Y aquí dice que son 430 años. ¿Cuáles son esos 430 años? Pienso yo que son el momento mismo en que José le dijo a sus hermanos: vaya y traigan a Jacob mi padre, y ahí vénganse todas las familias, todo Canaán, que nosotros los vamos a cuidar. Pienso que ese momento en que Jacob se reúne con José en Egipto y todo su pueblo, a partir de ahí comienzan a contar 430 años. 430 años, eso es mucho tiempo. 430 años es demasiado tiempo en que el pueblo de Canaán y de Israel, los hebreos, vivieron en Egipto. 430 años, dice acá. Y dice acá que los llevó por el desierto comiendo pan ácimo, porque los egipcios no les permitieron que llevaran más víveres. Solamente pudieron sacar pan, holgazas de pan, sin fermentar, y por eso de ahí el tiempo de la Pascua, que es pan ácimo, pan sin fermentar, porque es lo único que ellos se pudieron llevar de ahí. Por eso las famosas obleas que los protestantes dicen que es las hostias, son pan ácimo sin levadura.
Y esa es la Eucaristía, un pan ácimo que es el que Jesucristo tomó en Lucas 19, 22 o 22, 19, y tomando ese pan ácimo para celebrar ese tiempo de Pascua que se venía celebrando de generación en generación desde el tiempo mismo en que Dios le dio esta orden a su pueblo para que pintaran los dinteles con la sangre y se comieran ese cordero. Desde ese tiempo se viene celebrando ese acuerdo, esa alianza en que Dios vela por su pueblo y lo saca de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, que es lo que estamos viendo aquí. La estancia de los israelitas en Egipto duró 430 años. Cumplidos los 430 años, el mismo día salieron de Egipto las legiones del Señor. Noche en que veló el Señor para sacarlos de Egipto, noche de vela para los israelitas por todas las generaciones. A veces también me preguntaba yo, ¿y las velas qué significan? ¿Qué significan las velas? Noche de velas. Y vemos cómo las iglesias se iluminan precisamente con esas velas que tienen un significado especial desde el tiempo mismo de Moisés en Éxodo. Qué cosas tan bonitas las que estamos aprendiendo. Salmo 135 es un resumen, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. En vuestra humillación se acordó de vosotros y nos libró de nuestros opresores. Este salmo lo voy a leer más bonito todavía porque es que es muy lindo. Dice el responsorial: porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Porque es eterna su misericordia. En vuestra humillación se acordó de vosotros, porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Él hirió a Egipto en sus primogénitos, porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país, porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa y brazo extendido, porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo, porque es eterna su misericordia. Y condujo por en medio a Israel, porque es eterna su misericordia. Y arrojó en el mar rojo al faraón, porque es eterna su misericordia. Y esa partecita ojalá nosotros nunca la olvidáramos. Nunca la olvidáramos. Nuestra forma de actuar, la forma de ser, la forma de pensar, la forma de trabajar, es gracias a Dios, porque es eterna su misericordia. Nosotros no nos merecemos absolutamente nada de este mundo, pero Dios nos da todo, porque es eterna su misericordia. Vamos a leer a San Mateo 12, 14, 21. Les mandó que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta. En aquel tiempo los fariseos, al salir, planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu, para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará, hasta implantar el derecho. En su nombre esperarán las naciones. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Les mandó que no lo descubrieran, así se cumplió lo que dijo el profeta. Yo en esto tengo que hacer como una especie de paréntesis, será de mis pensamientos. Y es que cuando nosotros pensamos en Jesús, pensamos en Superman. Voy a decir, por eso hago como un paréntesis. Vemos a un superhéroe. A Cristo lo tenemos como cualquiera de esos superhéroes que se presentan en la televisión, que nada les pasa, que le disparan y no se hiere, que las balas le rebotan y que nada les pasa. Entonces, cuando piensa uno de esa manera,
muchos piensan que Jesucristo era una especie de héroe, que como era el Hijo de Dios, entonces Él no sufría, no sentía hambre, no sentía sed, no sentía calor, no sentía frío. Entonces Él era una especie de superhéroe. Y resulta que en estas historias bíblicas nos damos cuenta de la fragilidad de Cristo y del temor de Cristo. Aquí vemos, por eso el texto dice, les mandó que no lo descubrieran, así se cumplió lo que dijo el profeta. Porque Jesucristo lo querían matar. En aquel tiempo los fariseos al salir planearon el modo de acabar con Jesús. Querían matarlo. Pero Jesús, astuto, sencillamente se retiraba, no se enfrentaba al peligro. Y Él buscaba no causar el mayor daño a la sociedad con sus palabras, sino que Él buscaba era más bien estar un poquitico alejado, bajar el bajo perfil, hacer un bajo perfil ante la sociedad, porque Él sabía que por todo lo que Él denunciaba lo podían matar. Y por eso era que le decía a esas personas que Él curaba: venga muchachos, yo les hago este milagro, pero por favor no me vayan a denunciar, no le vayan a decir quédense aquí entre nos, porque yo he venido a cumplir una meta, un tiempo, pero no me puedo ir hasta no cumplir ese tiempo. Y por eso Él hacía los milagros, pero con miedo, voy a decirlo así, con cierto resquemor de que la gente lo fuera a denunciar y Él tuviera que huir, porque le tocó huir. Aquí vemos a un Jesús huyendo. Por eso la semana pasada leíamos: vayan, entren a una casa, si esa casa hay paz, quédense y coman de lo que les den ahí. Pero si no los reciben, entonces váyanse a otra parte, que les será más llevadero el juicio final a Sodoma y a Gomorra que a ese pueblo. Pero no se queden, no se pongan a discutir, váyanse, corran para otra parte, no se queden ahí. Y entonces esas son las palabritas que Jesús nos viene a completar con todo esto que estamos leyendo. Y Él los curó a todos, mandándoles que no lo excluyeran. Así se cumplió lo que dijo el profeta: no voceará. Estas cualidades de Jesús. Mirad a mis siervos. ¿Se acuerdan de esta frase? Vengan a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Esa frase de Jesucristo tiene que ver con esto: mi elegido, mi amado, mi predilecto, sobre Él he puesto mi espíritu, para que no anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles, la caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará hasta implantar el derecho. Ese implantar el derecho es hasta que no se cumpla lo que Él vino a la tierra, que es morir en la cruz para darnos salvación. Y ahí recordamos otro pasaje bíblico que es el de Pedro, Mateo 16:18. ¿Quién dice la gente que soy yo? Mateo 16:18. Y Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios vivo, el Mesías. Y en Mateo 16:19, 23 o algo, Jesús exclama diciendo que van a entrar a Jerusalén y él va a ser juzgado, condenado a muerte, pero que al crucificado, pero que al tercer día él resucitará. Y Pedro toma la palabra y dice: ¿cómo se te ocurre, Señor, que te va a ocurrir semejante cosa? Huyamos, vayámonos de aquí, palabras más, palabras menos, dice. Y ahí es cuando lo increpa. Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. El Hijo del Hombre debe morir en la cruz para que se cumpla lo que Jesucristo y el profeta ha dicho aquí. El pábilo vacilante no lo apagará hasta implantar el derecho. Y el derecho es morir en la cruz para resucitar al tercer día, y a partir de ese momento se cumple y se inicia la nueva alianza hasta implantar el derecho. ¿Ustedes entendieron esto? Yo no sé por qué a mí me suena esto que yo como que lo entendiera también, y es que el Espíritu Santo es el que se revela en mí para ayudarles todo esto. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.